mañana nos acompaña la doctora Mayra Ger, una importante especialista carchense que presta sus servicios cada 15 días prácticamente, o los días lunes, aquí en la ciudad de Tulcán. Ella es una gran especialista del Hospital Metropolitano y que siempre quiere ayudar a nuestra gente, porque hay muchos problemas en lo que se refiere a la salud. Ella atiende prácticamente en el edificio Gómez Curado y hay muchos tratamientos, hasta para la obesidad, tratamientos para la situación de la hipertensión, sobre todo del problema de la diabetes. Y hoy justamente un tema que lo vamos a hablar es del pie diabético. Mucha gente habla del pie diabético, pero no conoce. ¿Qué es el pie diabético? Buenos días, doctora. Gusto tenerla por acá. Muy buenos días. Realmente uno se siente bastante orgulloso y bastante feliz con los resultados que obtuvimos ayer. Yo creo que el país y más nuestra provincia están de fiesta y realmente sentirse orgullosa de ser carchense, ¿sí? Entonces, ya hablando del pie diabético, realmente es una enfermedad o es una patología que se presenta en los pacientes que tienen diabetes, es decir, hay la aparición de úlceras o de infecciones a nivel de las extremidades, sobre todo a nivel del pie. Esto se produce por un mal control de la diabetes y es muy necesario que las personas sepan cómo evitarlo, cómo cuidarse y qué es lo que deben hacer y a dónde deben acudir para poder cuidarse. Cuando una persona ya es diagnosticada con diabetes, ¿qué tipo de diabetes sería para que llegue a tener el pie diabético? Realmente el pie diabético puede presentarse en todos los tipos de diabetes. Lo que se necesita es que haya pasado ya un tiempo, ¿sí? Aproximadamente unos 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? La diabetes, al ser una enfermedad metabólica, produce el daño a nivel de los pequeños y grandes vasos sanguíneos, es decir, de las arterias y de las venas, sobre todo a nivel de las arterias, ¿sí? Además de esto, produce un daño de los nervios que nos permiten la sensación. El paciente con diabetes que está mal controlado, que sus glucemias siempre están altas, va a desarrollar más fácilmente este trastorno, es decir, pierde la sensibilidad a nivel del pie y eso evita que él pueda defenderse cuando haya un golpe, cuando haya un traumatismo. Como no siente, entonces no se da cuenta del daño que puede aparecer y de las úlceras que pueden sobreinfectarse. Y en ese caso, pues, es preocupante porque realmente como no hay sensibilidad se puede lastimar fácilmente. Exactamente. Lo que debemos decir es que todos los pacientes que tienen diabetes tienen que virarse los pies todos los días, ¿sí? Todos los días hay que, con un espejo debajo de la planta del pie, mirarse si no tiene alguna lesión, mirarse si no tiene alguna callosidad o hay cambio de coloración de la piel. De la misma manera, siempre tienen que cuidarse después del baño. ¿Eso qué quiere decir? Que si es que queda húmedo entre los dedos del pie y eso no se seca de la forma correcta, es la primera entrada para las bacterias. Los hongos o la tiña pedis en el pie puede ser la primera entrada. Es por eso que siempre se debe vigilar los pies del paciente que tiene diabetes. Otra cosa importante es que en el pie diabético el primer daño que va a haber es un daño a nivel de los músculos del pie, ¿sí? Y también de los tendones. Eso va a hacer que se deforme la extremidad. Muchas veces nosotros vemos que los dedos de los pies del paciente con diabetes se hacen como garras o nosotros les llamamos cabeza de martillo. Es decir, en vez de tener una disposición recta, se hacen de esta forma y eso hace que en el momento que estén pisando se lesionen más fácilmente. Ahora, ¿cuál es la prevalencia justamente de este pie diabético? ¿Es muy común? Realmente, dentro de las complicaciones de la diabetes que afecta a todos los órganos, el pie diabético sí tiene una prevalencia importante, ¿sí? En algunos países o en algunas zonas puede llegar dentro de las complicaciones microvasculares, digamos que tengan un 40% de prevalencia, el pie diabético tendrá la mayor parte, como un 25% del 40%. Y en este caso, ¿cuál es la etiología que se puede hablar de este pie diabético? Ya, cuando nosotros tenemos ese daño a nivel de la musculatura, a nivel de los nervios, hay una apariencia de la piel que empieza a quitarse el vello, empieza a tener resequedad. Eso hace que hayan
aberturas pequeñas por donde las bacterias van a entrar. Entonces muchas veces las bacterias que se encuentran normalmente en la piel pueden ingresar. A veces no producen nada, pero otras veces esas bacterias pueden generar una infección importante. Entonces esa sería la etiología. En este caso hay mucho factor de riesgo, doctora. O sea, es preocupante porque a veces mucha gente cuando ya empieza a tener este tipo de síntomas es cuando ya es tarde. Exactamente. ¿No? Sí, eso es lo más preocupante. Una persona que tiene diabetes no debe tomar esta enfermedad a la ligera. El 50% de las personas que tienen diabetes al momento del diagnóstico ya tienen complicaciones. Es decir, muchas veces nos preocupamos porque nuestra glucosa está en 200 o 300 y eso realmente es lo que les llama la atención, pero no. Pueden tener glucosas que parecen ligeramente elevadas. Por ejemplo, si el corte en ayunas es tenerla para el paciente con diabetes máximo en 110 y si tiene 120 dice no pasa nada porque solo está en 120, no está en 300, pero ya ese 120 puede hacer que haya este daño, estas complicaciones y llevar a producir el pie diabético. Dentro de los factores de riesgo del paciente ya con diabetes tenemos el uso inadecuado de calzado. Los pacientes que tienen diabetes tienen que cuidar muy bien sus pies. Eso quiere decir que el calzado que utilicen sea apropiado. Por ejemplo, siempre la suela del calzado debe ser gruesa, no puede ser fina, porque si va por la calle, hay una tachuela, hay un vidrio, si es fina pasa rápidamente y le puede lesionar. Entonces tiene que ser muy gruesa. El zapato para el paciente con diabetes no puede ser un zapato apretado, porque ese pequeño, aunque sea poco lo que le aprieta, puede ir generando ya lesión a nivel del pie. Como no hay sensibilidad, entonces no les duele. Y como no les duele, eso puede ya ir generando daño. Otra cosa importante que yo siempre he visto y que hay que tener cuidado es en el momento de bañarse. No pueden utilizar agua que esté muy caliente o esté muy fría. Muchas veces tienen dolor y para el dolor les ponen mantas o toallas calientes en los pies para tratar de aliviar el dolor. Realmente esto es muy contraproducente, no lo deben hacer, ya que como no tienen esa sensación de sentir si está muy caliente o está muy frío, puede generar en quemaduras. Entonces eso es importante. ¿Se puede decir que esas son las manifestaciones clínicas? Exactamente. Cuando yo sé que tengo pie diabético, por ejemplo, si yo veo que mi pie empieza a ponerse rojo, ¿sí? Empieza a edematizarse, es decir, a inflamarse, a hincharse un poco y está más caliente la piel de un lado que del otro pie, eso ya tiene que llamarnos la atención. Tampoco no debemos esperar tanto. Muchas veces los pacientes piensan que el cambio de coloración también es un factor de alerta. De alerta, por supuesto. Muchas veces los pacientes esperan hasta que esté negro el pie para acudir donde el médico y eso no puede ser así. Muchas veces nosotros, inclusive el personal de salud, pensamos que es algo fácil y como solo le vemos rojo el pie, le decimos tómase un analgésico y va a estar bien, pero el paciente con diabetes no es igual al paciente que no tiene diabetes. Todo hay que tomarlo de la forma más prolija y pensar siempre en lo peor para cuidar y dar un tratamiento oportuno y agresivo en el inicio.